hablar de principalmente cuatro, en particular los más comunes serían los hongos y los insectos, también puede haber afectación por bacterias y por perforadores marinos si es que estamos en un ambiente marino. Y como les decía, en esta presentación vamos a hacer bastante hincapié en lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber de afectación por insectos acá en el Uruguay. Y después agentes abióticos, obviamente todo lo que sea agua, fuego, la radiación, daños por algún agente químico o directamente daños mecánicos que puedan llegar a sufrir por cargas del propio uso o del medio. En particular, creo que un poco para volver sobre esta idea, cuando uno habla de la madera como un material de construcción, es simplemente recuperar y reconocer y familiarizarse con un montón de otros mecanismos de degradación que quizás ya los tenemos más conocidos para otros materiales. O sea, la madera se daña como cualquier otro material, como se mencionó. Lo que tenemos que estar con mayor nivel de confianza y de conocimiento es cómo manejar este tipo de productos. ¿Sí? Bien, referido a lo que es la durabilidad de la madera, y en particular lo que definamos como durabilidad natural, hay una normativa europea al respecto que nos habla que es la resistencia al ataque de diferentes agentes de deterioro, ¿no? Por eso habíamos mencionado antes esas dos grandes familias de deterioro biótico y abiótico. Entonces, lo que es interesante es que es una característica intrínseca de la madera, pero principalmente va a depender de aspectos tales como qué tipo de especie estamos hablando y otros parámetros como pueden ser la edad, ¿no? Ya sea que sea un árbol de lo que se denomina madera juvenil o con madera un poco más madura o adulta. Y ahí es donde en particular en el Uruguay y en las plantaciones comerciales que tenemos, son principalmente de pino taeda y elioti, y también eucaliptus grandis, el eucaliptus grandis cada vez con mayor proporción con respecto al pino. Y cuando vamos a ver estos dos tipos de madera, que son los que se producen comercialmente acá en el Uruguay, vemos referido a hongos, el pino tiene muy baja durabilidad y el eucaliptus ya mejora un poco. Y referido a insectos, en los tres casos no son para nada durables, por eso es el interés de este tipo de proyectos, ¿sí? Entonces, eso es con lo que estamos contando ahora. Bien, entonces, tenemos agentes de deterioro, tenemos especies que estamos plantando comercialmente en el Uruguay, que las vamos a empezar a utilizar cada vez con mayor proporción, y basándonos un poco en la experiencia de otros países, uno lo primero que tiene que hacer es entender o clasificar dónde va a estar utilizando esas piezas con justamente ese tipo de madera, y para eso nos estamos basando en esta norma europea, básicamente que es una, a ver, es una primera mirada acerca de cómo abordar este tema y dónde vamos a estar tipificando los usos, justamente, como dice ahí, en función de si lo vamos a estar utilizando en lugares cerrados, en lugares que estén alejados del piso, que no estén en contacto con el medio ambiente, pero que puedan llegar a sufrir algún tipo de condensación de humedades. Eso es lo que vamos a tipificar como una madera de uso o de clase 2, que obviamente va a estar sujeta a algunos factores que la puedan llegar a degradar. Y si pasamos a directamente madera para uso exterior, y como nos mencionaba recién, uno puede trabajar muchísimo en el diseño y en cómo protegerla. Vamos a estar hablando de madera que no esté en contacto con la tierra, que no esté en contacto con el nivel de suelo, que obviamente pueda estar en contacto con distintos tipos de humedad, o directamente ya madera en contacto con la tierra y en contacto con el agua, ¿no? Cada vez son clases de uso más demandantes para lo que es este tipo de materia. Y en función de eso, uno tendrá que estudiar y utilizar las medidas de mitigación. Ahí vemos varios ejemplos sacados de esta referencia. Bueno,
vamos a particularizar un poco acerca de estas clases de uso que estábamos mencionando recién y cuáles son los agentes biológicos que uno debería prestar atención y justamente comprender cómo proteger. Habíamos dicho, las clases de uso lo pueden leer ahí, es la columna que está más a la izquierda. La uno es la menos demandante porque vamos a trabajar con una madera que esté completamente seca y en el interior. Pero si ya vamos a todo lo que son las clases 2, la 3 y a partir de ahí cada vez más agresivos, lo que vemos es si uno tiene afectación por hongos que puedan simplemente manchar a la madera, lo cual en principio no tiene un efecto estructural marcado, pero sí un efecto estético, o ya directamente hongos que puedan llegar a degradar la estructura a través de consumir parte de lo que son las estructuras de celulosa, o la propia lignina, que ya ahí compromete estructuralmente a la pieza, o ya directamente el ataque por insectos. En particular, fíjense, es interesante ver cómo se distribuyen. Este es el ejemplo basado justamente en la Unión Europea. Si tenemos afectación por termitas, si son de formas generales o en particular locales, puntuales, que uno deba entender cuáles son las termitas que están atacando el material en cada región, ¿no? Eso es parte de la motivación de este tipo de proyectos. Bien, entonces, cuando uno quiere plantear un parámetro de riesgo de deterioro del material, en particular un material que esté cercano o en contacto con el suelo, tiene que tener en cuenta este tipo de parámetros, ¿no? ¿Cuál va a ser la humedad a la que va a estar sometido? ¿Cuál es la temperatura de ese entorno? Estamos hablando en general uno lo puede medir en cantidad de días por año o la media anual. Después, ¿qué tipo de suelo uno está trabajando? ¿No? Los distintos tipos de suelos no se van a comportar de igual forma en función de su materia orgánica, en función de cómo puedan llegar a escurrir la humedad y obviamente qué es lo que tenemos presente. O sea, qué tipo de insectos podemos llegar a tener en la región que puedan atacar este material. Ahora vamos con ejemplos internacionales sobre los cuales nos estamos basando para desarrollar este proyecto. Son índices climáticos o índices de riesgo. Esto está especialmente desarrollado en Estados Unidos. Después adaptaciones lo vamos a ver en distintas regiones y países. Que en principio va a ser un número, ¿no? Es ese índice que corre entre 0 y 100, ¿no? Para darnos 0 es riesgo muy bajo, hasta 100 es un riesgo muy alto de degradación, y tiene en cuenta, como dice ahí, fíjense, es cantidad de días en el año que superan un volumen de lluvia mayor a, en función de lo que se defina, y obviamente la combinación con la temperatura. Entonces, alta temperatura, alta humedad, no bueno, así que y obviamente eso contra el clima uno no puede hacer nada más que tratar de justamente generar barreras contra la humedad, generar protecciones contra la humedad, como bueno, lo voy a desarrollar un poquito más adelante, está en la presentación. Pero lo interesante de esto, quiero que todo el mundo se pueda ir acá con esta idea del concepto porque es parte del proyecto, es eh, que tenemos que empezar a generar esta idea de semáforos o mapas de calor, de decir, bueno, si la madera la vamos a emplear en tal o cual región, sepamos que el riesgo puede ser mayor o menor para que simplemente para trabajar sobre eso y utilizarla adecuadamente, ¿no? No es que no se pueda utilizar. Acá está otro tipo de mapas, ¿no? De la American Wood Protection Association. Ahí lo distingue un poquito más en mayores niveles. Eh, Obviamente, el concepto de estos índices de riesgo, de estos mapas, son bastante similares o equivalentes. Algunos harán hincapié en algunos parámetros y la idea de este proyecto es justamente desarrollar el propio para, bueno,
Y estamos lo mismo, dice, basado en rendimiento, cómo fue hecho este mapa, el rendimiento de los famosos postes de servicios públicos. Eh, Acá no tengo identificado si hay alguien de la UTE, pero sé que en Tacuarembó con Marcela se ha trabajado en extenso justamente para conocer la durabilidad y la afectación de los postes de transmisión eléctrica. Bueno, yendo un poquito más a las termitas. Acá es donde hago más agua. Yo soy ingeniero en materiales, trabajé en metalurgia, trabajé en industrias súper contaminantes. Hace 7 años que me acerqué a la madera y ahora me toca dar una charla sobre insectos. Así que eh, pido un poquito de compasión. Pero bueno, trataré de representarlos. Vamos a ver, son insectos que tienen, su organización tiene un comportamiento social. Y ustedes podrán decir, bueno, eh, ¿qué tiene que ver esto, no? No sé si alguna vez tuvieron que sacar algún panal de abejas medio salvajes en algún rincón, en alguna cambicha o algo así, en una ventana. Claro, pueden sacar muchas abejas, pero si no sacan a la reina, ¿qué va a pasar? Va a volver. Bueno, sepamos, estas cosas hay que empezar a tenerlas en cuenta también. ¿Sí? Entonces se organizan jerárquicamente, eh, utilizan la celulosa como alimento, o sea, ojalá la evolución humana hubiese sido muy distinta si nosotros hubiésemos podido hacer esto también, pero no nos podemos alimentar a celulosa. Y justamente ellos se encargan o se alimentan de degradarla, por lo tanto, nuestro elemento estructural es quien va a ser no elemento estructural, va a ser su alimento. Entonces, estamos hablando, hay algún tipo de termitas que son subterráneas, que directamente lo que requieren es que la madera esté en contacto directo con el suelo. Cuando uno habla de una colonia de termitas, está hablando de una cantidad entre de unos individuos que va a haber que manejar y abordar y controlar. Se observa las características de ellas es porque producen tubos de barro, lo que es la estructura. Acá estos son todas fotos de bibliografía y de literatura, ¿no? Como hay un grupo de termitas atacando un pedazo de madera de pino. Y tenemos este inconveniente que muchas veces con los hongos no ocurre, que hay termitas que atacan madera muy seca. O sea, una forma de evitar que haya afectación por hongos es asegurarnos que la madera esté seca. Bueno, en este caso mm, podemos llegar a tener inclusive afectación en estos casos. Y como se observa, hay distintos tipos. Acá tenemos este tipo de hormigas carpinteras que básicamente ya trabajan directamente sobre el elemento estructural. Son colonias bastante más chicas, un poquito más de algunos ejemplos, que producen, y bueno, al alimentarse de la madera, lo que van haciendo, van reduciendo y degradando su estructura, uno va perdiendo secciones resistentes, ¿no? Aquí vemos directamente cómo han comido todo lo que se denomina leño temprano de la madera, van generando galerías, van generando huecos y directamente uno sería, para los que estamos más cercanos a otro tipo de materiales, la corrosión de un metal o la fisuración